Hola a todos, bienvenidos a este podcast que estaremos hablando ingenieros civiles aquí sentados, la mismo espacio, la misma disciplina, entonces posiblemente tendremos cosas en común, cosas que no, pero la idea y la dinámica sea un ambiente agradable. Hoy nos acompaña Marlon Rodríguez. Buenas tardes, Marlon, ¿cómo va? Hola, buenas tardes David, muchas gracias por la invitación acá. Bueno, Muy feliz de compartir este espacio con otro ingeniero y que debatamos de temas de ingeniería así que le interesan a todo el público en general. así es. Tengo una línea que es ingenieros y arquitectos y a veces en la gran mayoría no nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver aquí entre ingenieros. No, pues espero que no haya discrepancias de ningún tipo. No, pues sí, puede haber cosas, pero dentro del marco del bien podemos De la charlarlas. ciencia, sí, Aquí no podemos estar de acuerdo en todo, pero todo tiene que sumar, ¿no? claro. Bueno, Marlon, el tema de hoy tiene que ver con la gestión del riesgo y vamos a hacer ese análisis de las cuencas hidrográficas. ¿Quién es Marlon? ¿Qué Eh, profesión tienes? ¿Qué soy, estudios? soy ingeniero civil, sí, de la Universidad Pontificia Bolivariana. También ahí mismo realicé mi maestría enfocada a los recursos hídricos. Entonces soy docente aquí también de la Universidad Santo Tomás. Me encargo de la línea de recursos hídricos. He abordado espacios académicos como recursos hidráulicos, tuberías y canales, hidrología, mecánica de fluidos, entre otros Claro, espacios. dentro de la línea de la ingeniería civil que tenemos diferentes áreas está la línea de aguas, por decirlo de alguna manera. Para que la gente que nos está, de pronto haya algún interesado en estudiar ingeniería civil, la mejor carrera de todas. Pero bueno, esa línea de aguas veo que es lo que te ha apasionado, ¿no? Pero vemos en el agua, que es muy importante para la sociedad, que también dentro de ese ciclo del agua que está en el entorno de las comunidades, debemos nosotros entender el agua, ¿no? Y entonces existen unos temas que llaman las cuencas. ¿Qué es una cuenca? Para que la gente en común diga, oiga, ya entendí que es una cuenca. Una cuenca es un área topográfica que drena el agua hacia un mismo punto. Sí, entonces, bueno, en mis clases así de manera muy Sí, sí, sencilla yo así es, así les es. hago un ejemplo con mis manos, Ah, así ok. como que mi mano es un área topográfica y por lo general si hacemos un poco la mano cóncava siempre va a tender a drenar como por un mismo punto. Ok, Entonces, y los dedos podemos decir que son los cauces que nutren un cauce principal. ok, ok. Entonces, una cuenca termina siendo un área que capta el agua de los eventos de lluvia y que drenan esa agua, esa precipitación, siempre a unos cauces principales como tal. Muy práctica la figura de Dano, muy didáctica, muy cierta. Y bueno, ¿y cómo hacer? Porque ese cauce puede ser controlado o no, y ahí es donde se pueden llegar a presentar fenómenos antrópicos que pueden colocar en riesgo las vidas humanas. Claro, claro, el humano ha cambiado las dinámicas y ha alterado como esos fenómenos de escurrimiento, porque nosotros tendemos a impermeabilizar eh, las cuencas, parte de las Claro, cuencas, y digamos, esta cobertura que le damos o como alteramos la superficie, esto hace que se aumenten los caudales que se generan a partir de las precipitaciones y puede que aumente su velocidad y su volumen. o sea, ese fenómeno natural que se genera en esa precipitación se ve impactada por esos fenómenos antrópicos y eso puede llegar a poner en riesgo, ¿no? Lo Claro, que le llamamos normalmente que inundaciones, deslizamientos, avenidas avenidas torrenciales o eventos de torrenciales. inundación. Sí, lo que mencionaba de la superficie cuando se altera, pues afecta todo el tema de la infiltración, la infiltración natural que produce la vegetación. Y posiblemente eso también va a depender del tipo de suelo, ¿no? Los tipos de suelos y las montañas de pronto son más jóvenes, más... Sí, también las edades geológicas y todo este tema geológico, que no soy muy disciplinar en ello, pero todo este tema también produce que se generen esos fenómenos En de mayores Colombia, magnitudes. en Colombia hemos tenido pérdidas de vidas humanas por algún tipo de fenómeno en esos temas. Claro, claro, cada vez que se dan eventos de inundación, pues pérdidas humanas, pérdidas materiales, eh, pérdidas de temas agrícolas, hay muchas comunidades campesinas que pierden sus cultivos, pierden sus cosechas, pierden sus animales y también vidas humanas debido a al tema de avenidas torrenciales. Marlon, siempre nos hemos preguntado si tenemos los datos, tenemos las estadísticas de la trazabilidad en el tiempo de todos estos fenómenos que nos han presentado, tenemos el impacto, las pérdidas de vidas humanas,
la ubicación geográfica, ¿qué podemos hacer nosotros para lograr, porque difícilmente vamos a predecir estos eventos, pero que cuando ocurra el impacto sea menor? O sea, ¿cómo podemos nosotros, uno, prevenir si es posible, y dos, sabiendo todo este historial, qué estamos haciendo para mejorar para que en una próxima ocurrencia no tengamos impacto tan negativo? Pues ya digamos que con el tema de la digitalización y todo el tema de las nuevas tecnologías, cada vez hay un mejor monitoreo de las cuencas hidrográficas, pero aún estamos, digamos, nos falta avanzar más en este tema, nos falta tener un monitoreo más preciso y unas alertas tempranas que nos puedan dar esa información en tiempo real de qué está sucediendo en las partes altas de las cuencas. Qué precipitaciones están cayendo Sí. o qué tipo de volúmenes de agua están empezando a escurrir en esas áreas topográficas, ¿no? Nosotros a nivel país tenemos unas estaciones meteorológicas que nos ayudan con todo ese diagnóstico, con todo el seguimiento del clima. Pero mire, y un saludo especial para los docentes de la Universidad Pontificia, donde tú también eres egresado, yo también soy egresado, te tengo estimación. Y en alguna oportunidad revisé, cuando inicialmente el WhatsApp estaba como surgiendo, que todo el mundo decía, uy, ¿qué es el WhatsApp? ¿Qué es WhatsApp? Hubo una investigación, no sé qué tan viable tú la veas, del tema de alertas tempranas por WhatsApp. Entonces tenían a unas personas en las zonas altas que les decían, mire, tengan un balde y cuando caiga la lluvia, cuando midan el tiempo que dura en llenarse, y me envían esa información. Y con esa información empezaban a entender cómo era esa precipitación y qué impacto podía generar, que podía aumentar los caudales de los ríos. ¿Cómo es esa investigación? Que fue hace ya un tiempo. Eh, Hoy en día, ¿cómo se hace? bueno, pues siempre se han usado estaciones meteorológicas convencionales, pero ya hay unas estaciones más especializadas que son las automáticas. Ok. Pero automáticas hasta ahora digamos que se están implementando. Acá en Bucaramanga solo hay una que es la de Neomundo, hasta el momento la que conozco, ¿no? Sí. No creo que haya más, pero sí hay una gran cantidad de estaciones convencionales. La convencional tiene que haber una persona que esté muy pendiente Monitoreando. de revisar el tema del brillo solar, revisar el tema Claro. de las precipitaciones, de las velocidades del viento y dando ahí como, mirando que los equipos estén funcionando correctamente. Y creo que la comunidad juega un rol supremamente importante. Si hay alguien que se instruye, prácticamente ese balde podríamos decir que es un pluviómetro. Sí, literal. Un pluviómetro, y que alguien puede decir, bueno, si el balde me llega a la mitad, pues de pronto puede que no sea tan grave, Sí. pero si el balde ya se está rebosando, quiere decir que la lluvia o la intensidad de la lluvia en ese momento pues pueda generar de pronto un evento o una avenida torrencial, y si se informa, pues ya digamos empiezan las entidades encargadas de todo de riesgos pues a tener sus acciones, control, ¿no? sí. Sí, a tener su implementación. ¿Cómo se da esa normalidad? Porque nosotros tenemos ciudades que por su geografía tienen esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Generar algún tipo de estructura? ¿Trasladar a esas personas? ¿Qué es lo más conveniente cuando tenemos ya dentro de la misma topografía urbanística latente esos tipos de dificultades, ¿no? Lo más importante siempre es el monitoreo, las mediciones hidrológicas. Sí, tener esas mediciones hidrológicas, conocer cómo son los comportamientos de la cuenca hidrográfica, porque cada cuenca tiene un comportamiento diferente dependiendo de su forma o de sus pendientes. Entonces, hay unas cuencas que pueden estar predispuestas a partir de solo del estudio de la geometría a eventos o avenidas torrenciales, Okay. como otras que pueden disipar el agua de una precipitación de una manera, digamos, más suave, más lenta, porque sus pendientes pueden ser menores o también puede haber unos procesos mayores de infiltración. Tú mencionabas ahorita al inicio, un par de minutos atrás, que esa capa vegetal puede llegar a ayudar, ¿no? A proteger, o cómo la capa vegetal impacta en que se produzca un mayor riesgo o menor riesgo. En el tema de deslizamientos ayuda, pero en el tema de precipitaciones, Bueno, que esos taludes tengan capas vegetales. depende de la especie también, porque Ok. no todas las capas vegetales pueden ayudar a sostener, digamos,
los taludes Claro. o algunas formaciones geológicas. Entonces hay ciertas plantas que ayudan mucho, digamos, a controlar todo el tema de la erosión y que también se den procesos de infiltración en la cuenca. Entonces, pues ahí sí tocaría abordar más ese tema de una mayor profundidad para conocer como cuáles son esas plantas que nos permiten estabilizar un poco más los taludes que otras. De pronto los forrajes, que es algo muy superficial y no tiene unas raíces tan Sí. profundas, puede ser algo que no ayude mucho. Bueno, también algo que es cierto y es que nosotros en nuestras ciudades el agua es muy importante y esa agua se capta en muchas, me imagino que se hacen estudios de cuencas para mirar cuál puede llegar a ser la quebrada del río que genere mayor captación de agua y ahí nacen los acueductos en las ciudades. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se tiene en cuenta estudios de precipitación, de caudales? ¿Qué se tiene en cuenta para decir, oiga, vamos a hacerlo en esta ubicación, vamos a tener tantos tanques, la capacidad va a ser tanta? Porque existen, precisamente en el área metropolitana, muchos municipios que han tenido un desborde de ordenamiento territorial grande y que la captación que tiene hoy en día no fue suficiente. Entonces, sí me gustaría que le contemos a la gente cómo o qué estudios se hacen para uno decir, oiga, se pueden hacer estos tipos de estudios para captar el agua y generar de pronto acueductos para la comunidad. Pues gran parte, bueno, algunas de las cuencas, no todas, Ujú. tienen sus estaciones lignimétricas o lignigráficas que permiten medir los volúmenes que circulan en un cauce principal. Pues lamentablemente todas las cuencas o todos los cauces no están monitoreados, pero sí por lo general como esos cauces principales de algunas cuencas. Entonces eso nos permite conocer como ese potencial hídrico que puede llegar a tener una cuenca y permitirnos saber si es posible tomar, captar agua para nuestro uso o definitivamente de pronto el cauce no cumple con la demanda que se requiere y bueno, definitivamente no se pueda llegar a O tomar. sea, eso es lo primero, identificar cuál es el cauce de la demanda que realmente me puede llegar a mí a servir para captar el agua de una población X. ¿Sí? Sí, y también pues hay muchos modelos de lluvia escurrimiento que nos permiten hacer ese análisis de conocer según los regímenes de precipitaciones que tiene la zona qué volúmenes puede llegar a manejar una cuenca. También depende del área de captación que tenga esa cuenca, el área y los regímenes de lluvia. Entonces, a partir de esa serie de modelos, podemos saber qué potencial hídrico puede llegar a tener una cuenca como tal. Ok. Y ya si vamos al entorno urbano, nosotros vemos que estos que llamaríamos ríos, quebradas, las que hacen parte de ese entorno urbanístico. Sí, es posible. Por lo general las ciudades siempre tienden a asentarse cerca de los cauces por la disposición y la necesidad que tenemos del recurso hídrico. Y bueno, puede ser cerca a un río, una quebrada. Eso pues depende también de su categorización como cauce. Como cauce. Tienen unas categorizaciones. Pero vemos, o sea, le hacía esa anotación porque vemos que también, en el caso acá del área metropolitana, si tienes conocimiento, el cauce, por ejemplo, del Río de Oro, que va de Piedecuesta hacia Girón, en algunos eventos torrenciales, pues generan unas avenidas y genera incluso pérdidas de vidas humanas. ¿Cómo lograr controlar eso? O sea, ¿por qué no se está previniendo esas situaciones sabiendo que estamos monitoreando esos cauces y que podemos generar alguna infraestructura que no ponga en riesgo la vida humana? Algo muy importante es la planeación y el ordenamiento territorial, ¿sí? Es como un punto clave Total. de ver hacia dónde nos vamos a expandir o qué tan cerca del río podemos llegar a construir. Entonces, el río debe tener sus rondas hídricas por la cual circula y cuando hayan ciertos tipos de avenidas torrenciales que permitan que haya cierta inundación. Lo que le llamamos la cota de inundación, saber hasta dónde va a llegar esa cota de inundación. Exacto, que no afecte, sí, a la comunidad. Sí, que en esa cota de inundación o en esa ronda hídrica que se le genera el cauce, pues no hayan edificaciones de vital importancia o si hay de pronto estructuras como puentes, pues que de cierta manera respeten, claro, esa área o esos volúmenes por los cuales va a circular el cauce como tal. Yo creo que algo muy importante también es que debemos cambiar un poco el chip de que todos nuestros pavimentos sean impermeables y empezar a utilizar materiales más porosos.
que Ok. permitan que el fenómeno de infiltración se genere Produzca naturalmente. sí, se genere, imite la naturaleza, ¿no? Como que siempre imite Porque la ya cobertura natural se de una están pared. incluso haciendo sistemas de alcantarillado, sistemas de aguas lluvias. Entonces, ¿cómo sería esa interacción entre esos pavimentos y esos sistemas que, si bien no todas las ciudades lo tienen, estaría de acuerdo contar con un diseño, por ejemplo, de aguas lluvias, de captación de aguas lluvias de las zonas públicas? Claro, sí, hay muchas ciudades y hay ejemplos bastante significativos en esta pregunta que me hace, y como por ejemplo la ciudad de Madrid, que tiene Claro. captación de aguas lluvias, y estas aguas lluvias ellos terminan usándola como agua, ellos lo llaman como un agua de baldeo, al agua para lavar de pronto sus fachadas, para lavar los parques. O sea, ese pavimento que permite esa porosidad debería tener también unos canales que llevaran Unos canales subterráneos, unos tanques, sistemas de bombeo, digamos, todo el sistema de captación y almacenamiento de las aguas lluvias. Acá tenemos en Colombia Eh, ciudades con estos sistemas. Hasta el momento, pues tenemos el alcantarillado convencional, que es el agua lluvia y el agua Sí, sanitaria, pero combinado. no se conoce, o hasta el momento no No se han conozco un caso avanzado. de que se almacene el agua para una disposición como tal de ciudad, ¿no? Para disponerlo a nivel de ciudad. No lo conozco. Es difícil, sí. Sí. Bueno, pero volviendo al tema de los cauces ahí en el sector urbano, hay una infraestructura que ayuda a mitigar también, porque puede ser que haya un desbordamiento no natural, ¿sí? Porque normalmente uno empieza a identificar que los ríos tienen esta forma eh, Irregular, sí. irregular, que empieza a socavar, que empieza... Entonces, ¿qué seguimiento y control? Así como le hacemos control y seguimiento a la lluvia, a estos cauces también hay que hacerles un seguimiento que a Eh, futuro no afecte. Sí, en especial en temas, en partes urbanas, ¿no? Partes Claro. urbanas que ya de pronto no se planearon inicialmente muy bien, pero se pueden hacer obras de canalización para conducir el cauce y que permita que el agua circule sin generar alguna afectación a la infraestructura de la ciudad o a algunas viviendas que estén muy cercanas al cauce. Claro que Entonces, sí. ¿Se podría poner en riesgo vidas humanas la geometría o el entorno que de pronto afecte a una comunidad cuando el río está muy a nivel de las viviendas? Porque hay una realidad, es que si bien existen unas normas en donde hay unas distancias mínimas a los cauces, muchas veces no se han cumplido, ¿sí? Por X o Y motivo. ¿Cómo hacer o qué infraestructura mitigaría el impacto en esas viviendas? Porque existen viviendas que hoy no cumplen con la norma. sí, de pronto con el tema volvemos a lo mismo, al tema del ordenamiento Ordenamiento territorial. territorial, que pues no se ha hecho cumplir rigurosamente. De pronto sí encontramos muchas viviendas asentadas muy cercanas a los cauces, y pues ahí ya tendrían que intervenirse de manera con muros estructurales, muros de contención, de pronto gaviones que permitan que no haya una erosión a través del cauce que está circulando, y no permita Perfecto. el colapso de esas viviendas que están cercanas a los cauces. Mire, hay algo que hablábamos ya, que lo mencionaste también del ordenamiento territorial, y es el control urbanístico. Y el control urbanístico, hoy existen herramientas tecnológicas, drones y demás aspectos tecnológicos que podrían servir para ese control urbanístico, y veo que se podía implementar no solo para el control de viviendas, digamos, que no cumplen con la normatividad, sino también para hacer seguimiento a los cauces, o sea, cómo implementar las nuevas herramientas tecnológicas como los drones en el control urbanístico y en este tema del control de pluviométrico o de lluvias o de cauces que ponen en riesgo. ¿Sí hay esa interacción entre las tecnologías nuevas Sí, emergentes? sí, ya es un tema de teledetección, ¿no? De teledetección, de sistemas ya de información geográfica, y claro que ya en muchos países, incluso Colombia, podemos usar satélites para todo el tema de hacer un análisis territorial y poder Buenísimo. sacar conclusiones de un territorio como tal, y de pronto aportar al tema del ordenamiento. Pues todas las ciudades deberían tener todos esos sistemas en un sistema de información geográfico, ¿no? O sea, sería ideal que
que todas las ciudades logren migrar hacia sistemas de información geográfico de sus vías, de sus ríos, de sus equipamientos y demás información, ¿no? Claro, lo ideal sería que las estaciones que tenemos en sitio o in situ estén conectadas también con satélites, ¿sí? Ok. Para que haya unas alertas tempranas que sean lo más precisas posible y nos permitan entender los comportamientos hidrológicos que se dan en una zona. Listo. Bueno, Marlos, ya se nos ha pasado el tiempo. Espero este espacio haya sido agradable, le haya gustado. Y bueno, aquí bienvenido cuando usted quiera volver. Claro, ¿no? Maravilloso y de verdad que es un espacio bastante bueno para debatir temas de mucha importancia Sí, así a es. nivel de ciudad, a nivel de territorio y temas de ingeniería que nos conciernen a todos. Listo, Entonces, Marlos. muchas gracias, ¿no? A usted por la No, invitación Marlos. y por este canal. Gracias, ahí Está estaremos. bastante chévere. Bueno, saludos a Listo. todos. Nos Bueno, vemos en una un próxima saludo. oportunidad.